Buenos días, mi nombre es Vicente Peña, soy estudiante de Ingeniería Eléctrica y el día de hoy por la cátedra de Redes Eléctricas 1, les voy a hablar sobre lo que son las redes de dos puertos, que también son conocidos como cuadrípodos. Esto es un circuito eléctrico de dos puertos diferentes tanto para la entrada como para la salida. Es decir, que esta red eléctrica de dos puertos comprende un par de terminales que funcionan como puntos de acceso. Claro, como vemos en el dibujo, son un par de terminales, ¿sí? Un par de que son el puerto de entrada y el puerto de salida. Al momento de entrar una corriente por un par de un puerto, tiene que salir por el otro terminal. Y esto funciona así para lo que es el puerto de entrada como para el puerto de salida, tiene que funcionar igual. Esto es como, acá vamos a interesarnos sobre eso, pues, sobre lo que es el voltaje y la corriente que entra y sale por los terminales, sin importar tanto lo que pudiese haber adentro, como cuando veíamos lo que era el teorema de Norton o de Thevenin, que era lo mismo, pues era no enfocarse tanto en lo que había adentro, podía haber adentro cualquier cosa. Bueno, acá solo tiene elementos pasivos o fuentes controladas, no puede tener fuentes independientes. Ok, entonces los estudios de las redes eléctricas de dos puertos se hacen principalmente por dos razones. La primera, porque es muy útil, ayuda mucho en lo que es las comunicaciones, los sistemas de control, los sistemas de potencia y electrónica. Por ejemplo, en electrónica ayuda mucho para modelar transistores y facilita el diseño de cascada. En segunda parte, porque nos ayuda a conocer los parámetros de una red de dos puertos, que se puede utilizar como una caja negra cuando está incrustado en una red mayor. Cuando las características de una red de dos puertos es que tenga relación en la cantidad de los términos de B1, B2, I1 e I2, donde dos de estos son independientes y los otros dos dependen de los anteriores. Los diversos términos que nos permiten obtener los resultados se les llaman parámetros, y estos parámetros pueden estar relacionados entre sí en algunos circuitos internos. Existen 6 tipos de parámetros, los cuales son cuando la variable son los voltajes, cuando la variable es la corriente, cuando las variables son los terminales de entrada, o cuando las variables son los terminales de salida, o cuando las variables son el voltaje de entrada y la corriente de salida, o cuando la variable es el voltaje de salida y la corriente de entrada. Las últimas dos son derivadas de las anteriores, pero en realidad las que más se utilizan son las dos primeras, que cuando la variable es el voltaje se le llama admitancia y cuando la variable es la corriente se le llama impedancia. Para calcular estos es muy parecido, es casi igual como se calcula. Sí, vemos que un circuito presenta 4 variables circuitales, 2 de entrada y 2 de salida. Nuestro interés consiste en expresar 2 de dichas variables en función de las otras 2. Sí, cuando vamos a calcular lo que es el voltaje, por ejemplo, cuando nuestra variable es el voltaje, que vamos a calcular la admitancia, utilizamos un valor y lo que hacemos es poner en cortocircuito la entrada para calcular los de la salida, o poner en cortocircuito la salida para calcular los de la entrada. Como lo podremos ver acá, se llama la admitancia en cortocircuito. Entonces, si tenemos I1 es igual
a y11 por b1 más y12 por b2. Eso en forma lineal, aquí lo tenemos en forma matricial. Entonces para resolverlo de forma lineal tenemos que despejar y11, para buscar y11 es igual a i1 sobre b1. Pero esto solo cuando b2 es igual a 0. Y b2 es igual a 0 solo cuando está en cortocircuito. Acá tenemos nuestra red de dos puertos. Si ponemos b2 en cortocircuito, vamos a poder calcular lo demás. Si ponemos b2 en cortocircuito va a ser 0. y12 por 0 es 0. Y entonces aquí ya podemos cuadrar lo que es y11 y y21. Entonces y21 es igual a i2 sobre b2 cuando b2 es igual a 0. Entonces cuando tenemos b2 igual a 0 podemos calcular de una vez y11 y y21. Si ponemos en cortocircuito b1, vamos a poder cuadrar y12 que es igual a i1 sobre b2 y y22 es igual a i2 sobre b2, pero como digo, esto solo cuando b1 es igual a 0, o sea, cuando está en cortocircuito. Y así podremos obtener pues, nuestros resultados. Esto es cuando tenemos una fuente de voltaje. Calculamos, oye, cuando podemos tener una fuente de corriente. Para calcular, esta parte sería como para calcular la impedancia, que se calcula muy parecido a esto, solo tenemos que cambiar algunas cosas, pues las letras o lo que vamos a usar, porque acá lo que hacemos es abrir un circuito, en vez de usar Y vamos a usar Z. Entonces esto no va a estar multiplicado con respecto a los voltajes, sino con respecto a la corriente, con respecto a I. Entonces acá va a ser, por ejemplo, voltaje 1 es igual a Z11 por I1 más Z12 por I2. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento aquí cuando I2 es igual a 0, que sería abrir el circuito en I2 y excitar el circuito en I1, y así podremos pues sacar nuestros resultados. Espero que les haya gustado. Los otros términos para los otros parámetros pues no se usan tanto, estos son los más comunes, los que más se usan, y no son tan complicados, pues los otros se complican un poco más y en realidad no es mucha la utilidad que se les da. Gracias.